Muy buenas noches para quienes ya ingresaron a esta nueva sesión correspondiente al entregable 3. Bienvenido Ariani, Jessica, Luis Fabián, Mari, Oscar, Luis Felipe, Jessica. Si tienen alguna inquietud, estoy atento para responderles. Mencionarles igualmente que a medida de el envío que ustedes realizaron el año pasado de el entregable 2, así irán recibiendo sus calificaciones. Ya está todo evaluado de lo recibido hasta el 15 de diciembre. Entonces faltan los otros días que en el transcurso de estos días ya lo deben tener entonces listo. Nuevamente reitero que sigan las indicaciones que se publican por los diferentes medios. Es muy importante que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Revisar su tablero de anotaciones. Recuerden que es el primer medio de comunicación del docente con ustedes. Igualmente muchos de estos mensajes se envían a su correo electrónico. Por favor, estarlos revisando. Igual, entonces hay una diversidad de instrucciones. Recuerden que los informes que hemos hablado no deben superar las 12 páginas. Enviaron documentos de 50, 60 páginas, por supuesto. Esos no son legibles y mucho más que o no facilita mejor su lectura, puesto que no hay una condensación de lo solicitado. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y también pues les obliga a ustedes a hacer un análisis crítico, no tanto es el copiado y pegado, ¿sí? Para eso habíamos dado también unas instrucciones anteriormente. Bienvenidos quienes siguen llegando. Bueno, con respecto al entregable 3, confirman, deben estar viendo ya un archivo en Excel. Este entregable 3 corresponde al día inicial 43 al 67. Va a ser una presentación tipo webinar, de tal manera que se va a hacer una propuesta de un modelo de evaluación para la valoración de la calidad de los retos. Tiene un peso más alto del 60%. Entonces obliga una mayor dedicación. Igualmente van a tener 25 días para su desarrollo. Inició el 16 de enero, el día de ayer, y va a finalizar el 9 de febrero. Les pregunto, de pronto, ¿ya han mirado qué quiere decir una presentación tipo webinar? ¿Han tenido alguna experiencia en este tipo o han escuchado algo al respecto? ¿Quién se anima a mencionar algo? Pues, si desean, pueden activar su cámara, pueden activar su micrófono. ¿Quién ha escuchado sobre este tema? ¿Qué es tipo webinar? ¿No? O levanten la mano. ¿Quién cree que puede mencionar algo al respecto? Bueno, si de pronto no han escuchado cuando hablaba de este término de tipo webinar, se refiere a una presentación donde se realiza a cierto público. Normalmente eso se hace en una sesión en línea o un video, pero la diferencia es que hacia el otro lado, el público no puede participar. Sencillamente uno va exponiendo una temática, que a veces en ocasiones se activan al final una serie de preguntas, pero en otro caso no lo hace. Uno expone y no da participación en los demás. ¿Qué quiere decir hacer esa presentación? De tipo webinar. Entonces tiene que tener una voz, tiene que tener un sonido, tiene que estar un hablante, que es el presentador. Entonces a medida que va pasando eh, por una serie temática, él va explicando esos aspectos que van a incluirse. Eso es una presentación tipo webinar. No sé si de pronto les quedó claro este aspecto de lo que mencionamos. Ya para la apertura de esta actividad se dieron unas indicaciones de cómo hacerla adecuadamente. Entonces, no sé si en esa parte ya han leído las instrucciones. Levanten la mano que han leído qué tienen que hacer en esta nueva actividad. Los escucho. O no han tenido tiempo de mirar qué es lo que se va a desarrollar. Bueno, vamos a irnos entonces al módulo.
¿De qué nos va a solicitar en este entregable? Reitero nuevamente, es un entregable, va a entregarse un soporte de lo que se va a desarrollar. Pero para eso vamos a mirar. Importante, ya terminando el 9 de febrero, que es la finalización del módulo. El 10 se inicia el proceso de cierre académico. Entonces, máximo el 10 todo ya tiene que estar recibido, porque se inicia con el cierre administrativo del módulo. Y entonces ahí ya tenemos unas fechas establecidas y no nos podemos pasar de ahí. Si los docentes nos hacen control y por supuesto a ustedes también le van enviando el cumplimiento de ciertas actividades. ¿Preguntas al respecto de este cronograma? Los escucho. No, señor. Bueno, vamos entonces a irnos al módulo. ¿Confirman si están viendo adecuadamente? Bueno, para Sí, sí, este corte, señor. listo, para este corte 3 es importante dónde lo consiguen. Recordar que hubo una modificación del cronograma, pero con respecto al tablero de calificaciones, pero la plataforma sí es más compleja, porque ese es un evento de tipo de programación. Entonces, ¿dónde encuentran ustedes el inicio del entregable 3? Lo van a encontrar, muy importante que lo tengan en cuenta, en el AAA en el día 43, porque si ingresamos, esperen, les comparto acá el Excel para mostrarles. Entonces, el día inicial 43, día final 67. Eso es lo que van ustedes a encontrar en el entregable en la AAA. Porque les comentaba, si nos vamos entonces al día actual, que es, bueno, no se está moviendo este señor. Hoy creo que está mostrando, si ustedes ingresan, está mostrando el día 71, ¿no? Miremos a ver, está un poco lenta la plataforma. Cuando ustedes ingresan ya están entrando más del día 70, entonces están viendo es algo de realimentación. No sé si alguien ha notado este aspecto. Si han ingresado recientemente, Sí, entonces, sí, señor. bueno, entonces recuerden que, como veíamos ahí en el cronograma, tienen que irse al día 43, del 43 al 67, para que miren las instrucciones generales del corte 3. Y ahí entonces nos muestra la presentación tipo webinar, ¿no? Es que lo tengan muy en cuenta. ¿Para qué vamos a desarrollar? Entonces, que lo tenemos en la plataforma. Nuevamente, entonces, con respecto a esto de lo que vamos revisando, entonces está el paso 1. Esto es una secuencia didáctica, esta es una guía didáctica que entonces nos permite seguir un paso a paso. En la secuencia nos dice: revise el material disponible en la plataforma a través de la AAA, reconozca diferentes fuentes en la web sobre los criterios y aspectos requeridos para que un red sea aceptado y publicado en repositorio red. Después dice, siguiendo con las lecturas, proponga un referente teórico de importancia con base sólida y licencia Creative Commons. Adjúntelo al informe que entregará y relaciónelo en la lista de referencias bibliográficas. Entonces, lo que vayan a utilizar ese referente teórico lo deben incluir en esta lista de referencias. Después se dice, elabore una propuesta de diseño de un modelo de evaluación de red donde muestre el desarrollo de los siguientes aspectos. Entonces, acá ya viene la parte principal. En este entonces, ¿qué nos va diciendo? Vamos a borrar acá. Nos dice en la parte 1 que debemos revisar unos documentos con respecto, vamos a cambiar esto acá. La parte 1 entonces nos dice,
Se encuentra en el paso 4. Revise los siguientes documentos: evaluación de los materiales didácticos digitales, diseño, desarrollo y evaluación de un recurso de un red para la introducción a la administración de sistemas informáticos. Entonces, para tener en cuenta esos aspectos, entonces está diciendo, investigue sobre repositorios de red. Entonces, entender qué son los metadatos, qué son los estándares, cómo se catalogan y diversos aspectos que pueden estar relacionados con esos repositorios de red. Ya lo hemos visto o visualizado en los anteriores entregables. De recordar que un repositorio es un almacén o una bodega donde están alojados los red. Esa es una consideración muy importante. Les hago una pregunta. Por ejemplo, no sé si alguien ha escuchado Duolingo. Para usted, Duolingo, ¿qué es? ¿Es un repositorio o es un red? ¿Quién se anima a responderme de acuerdo con lo que hemos vivenciado durante todo este módulo? Con los conceptos que hemos aprendido del LEN y las prácticas que hemos realizado. ¿Qué es Duolingo para ustedes? ¿Quién se anima? Por ejemplo, Aralis, ¿qué responde Aralis? Bueno, están todavía como un poco fríos en el inicio de este año. Recordar de acuerdo con lo que evidenciamos los anteriores entregables. Sí, Luis Fabián, ¿te escuchó? Puede ser es un repositorio. Sí, más o menos, pero básicamente podemos tomarlo como un sitio web donde por medio de una autenticación vamos a realizar cursos, ¿sí? Vamos a realizar un curso de inglés. Entonces Duolingo no es un repositorio, ¿sí? Duolingo es como decir muy parecido a como si pudiéramos tener una cuota inicial de un ambiente virtual de aprendizaje, donde con base en una autenticación vamos nosotros a tener acceso a diferentes cursos. Entonces, no es un recurso educativo digital. Y además de eso, normalmente para ingresarse a un repositorio o un red, no necesitamos pedir ningún tipo de autenticación, lo podemos encontrar, que una de las características muy importantes que tienen los REDA, ¿no? Como lo habló la UNESCO en el 2002, recursos educativos digitales abiertos, pues podemos encontrar sin ningún problema. Para que sea repositorio, pues hay que contener todos estos aspectos que nos dice aquí, que podemos estar viendo, bien por la respuesta de Oscar y Lina por participar. Nos dice entonces que debe contener unos aspectos. Debemos tener unos metadatos. ¿Qué son los metadatos? Datos sobre los datos. ¿Y qué son datos sobre los datos? Si miramos en el anterior recurso y todo lo que hemos hablado, cuando yo encuentro un metadato, encuentro el nombre del red, encuentro su área de conocimiento, de una manera inmediata visualizo el nivel o grado de aplicación, quiénes son los datos del autor, quién fue el que creó ese recurso, está dentro de un repositorio, nos da una descripción general de ese recurso, qué características puede tener, hacia dónde lo podemos usar, que en algunas ocasiones está o a veces no se encuentra, qué estándares puede cumplir. Entonces recuerden que tenemos diversos estándares que veíamos en el capítulo 3 del LEN general, como particularidades de diseño, por ejemplo, cómo debe estar. Y en ese diseño está hablando de la fuente, tamaño de la fuente, está hablando de colores, de los estilos, está hablando de la navegación, cómo podemos acceder, si tienen menús de navegación, etcétera. Entonces, todo eso, ¿dónde está? Todos estos elementos los podemos encontrar en algo que se llaman los metadatos y están en un repositorio. Por eso es importante recordar, como veíamos nuevamente en la reiteración de los ejemplos, que decir esto es un repositorio, ¿cierto? Y este repositorio, ese es el que está conteniendo cantidades de red. Importante recordar que tenemos red
y tenemos RD, dependiendo del repositorio. Entonces ahí hay cantidades infinitas, o bueno, tan infinitas tampoco, finitas, ¿no? Pero tenemos la tarea de buscar y buscar y buscar lo que necesitamos. Esos repos que son los bodegas almacenes, podemos encontrar de todo. Pero para que sea un red, como veíamos antes, y siempre lo he hablado durante todo este curso, de contener todo esto, que apenas le damos clic al enlace de navegación, debemos encontrar una cantidad de aspectos, ¿cierto? Es muy importante entonces tenerlo en cuenta. Estándares mínimos. Ahorita de verificación de estándares. No sé si ya habíamos hablado de estándares en otros cursos. Perdón, en los otros entregables. ¿Recuerdan de qué estándares hablamos? No sé si, Joana, tú también me puedes ayudar. ¿De qué otros estándares estamos hablando? Y también de estándares, si voy a hablar de los famosos Creative Commons o mejor los derechos de autor, que normalmente lo llamamos los copyright, como en algunas partes están, ¿cierto? Que es que son derechos reservados de autor, que en algunas partes lo podemos encontrar en algunas universidades cuando hacen recursos cerrados, que solamente quienes se han autenticado en su plataforma son quienes pueden acceder a esos red, nadie más, si no forman parte de la universidad o la institución escolar. O son red, perdón, son con copyright o son CC. Los Creative Commons también nos lo muestran. Otros estándares que son los famosos estándares de diseño. Pero básicamente podemos estar hablando del diseño como tal para poder navegar dentro del recurso y qué copyright tenemos, porque la otra parte de diseño no nos interesa en este momento. No vamos a hacer ningún diseño, sino tomar los que ya están realizados y hacer sus análisis respectivos. Importante entonces tener en cuenta esos aspectos. Siempre recordar, y vuelve y reitera en esta nueva parte en entregable 3, nos dice red, como mínimo todo eso lo encontremos, ¿no? Siempre se debe encontrar en un red. No lo tenemos que crear, no lo tenemos que inventar. ¿Por qué? Porque ya lo encontramos de una vez. Entonces, por eso dice, investigue sobre los repositorios. ¿Para qué? Para poder entonces encontrar diferentes de los que han hablado donde podamos encontrar los retos. Pero para cada uno de estos, dice, analice cada uno de los modelos de evaluación consignados en el producto digital del corte 1. Acá nos dice que buscamos otros repositorios, pero yo creo que bueno, para quienes van cumpliendo, pueden utilizar alguno de esos repositorios que ya están. Pero para quienes no han cumplido, de acuerdo con la valoración que les he hecho, tienen todavía tiempo de ubicar un repositorio donde hay un cumplimiento del recurso educativo digital. Recuerden siempre, un red se encuentra dentro de un repositorio, siempre. Nos habla entonces de un producto digital que pudimos encontrar en el corte 1, los materiales de estudio, documentos que siempre han estado activos, para que les sirvan de apoyo para la elaboración de un modelo de evaluación. O sea, aquí estamos hablando de un nuevo modelo, no tomar los que ya están hechos. Aquí estamos hablando de uno nuevo. Esa es la propuesta que se tiene para este entregable. ¿Sí? Un nuevo modelo. En esa propuesta del modelo de evaluación que se está solicitando, deben ustedes, por supuesto, ese modelo de evaluación es para el red, uno solo. Dice, teniendo en cuenta los siguientes puntos. Entonces, ustedes van a inventarse un modelo. ¿Cómo se va a llamar? Que por lo menos digan, ¿no? El nuevo modelo de evaluación lo voy a llamar AAA. ¿Quiénes son los autores? Pues son ustedes, los estudiantes, ¿no? Porque ustedes son los que lo van a crear. Los autores son ustedes, los autores del trabajo, ¿no? Importante. Van a hacer una introducción de ese modelo, no es la introducción del informe, sino por qué creemos nosotros que vamos a crear ese modelo y qué
y qué debe llevar, ¿cierto? Que vamos a encontrar la justificación de ese modelo. Cuando hablamos de marco conceptual, hablamos es de un referente teórico, o sea, con base en qué o qué se soportan para que ustedes puedan proponer ese nuevo modelo. Puede ser, no, vamos a el modelo se llama ya BCH, entonces va a tener de Betts, va a tener de Cole y va a tener de Helms, por ejemplo. Así lo voy a llamar. Entonces creo un nuevo modelo combinando los anteriores. Entonces ese es el marco teórico. La metodología quiere decir cómo vamos a aplicar ese modelo. O sea, así como ustedes vieron, observaron en la solución de los anteriores modelos, nos habla de diversos aspectos. Entonces, esa metodología es un paso a paso. ¿Cómo voy a desarrollar mi modelo de evaluación? Ya les doy paso a sus inquietudes. La métrica o la escala de valoración, recordar que cuando hablamos de esa métrica o escala, se está refiriendo a las subcaracterísticas o atributos que vamos a tener en cuenta, ¿no? Las subcaracterísticas o atributos que va a contener mi modelo nuevo planteado. Y con base en lo anterior, pues voy a voy a obtener un criterio de evaluación. Con ese criterio de evaluación que está en este aspecto, va a ser entonces la aplicación, porque aquí digo atributos, uno que es la seguridad, pero ¿cómo voy a medir esa seguridad? Entonces, en ese instrumento de evaluación, que es lo que contiene las métricas, en esta parte entonces hago yo la tabla. Y en la tabla debo encontrar, o mejor, debo incorporar la escala de Likert. ¿Cómo voy a medir los atributos? Como, digamos, un ejemplo que pudieron haber hecho anteriormente. Básicamente es plantear en mi nuevo modelo lo que hemos visto anteriormente. Y las referencias bibliográficas, pues está contenido en el marco conceptual, que esta sí la podemos llevar, esta referencia sí la podemos llevar al informe. ¿Sí? La podemos tener en cuenta. Bueno, eso sería esta primera parte. ¿Eso dónde va? Pues eso tiene que ir al documento soporte al entregable. Alina, no sé si escribiste ahí o alguien está contigo ahí, o te apoyaste en tu teclado. Bueno, alguien levantó la mano, no sé, creo que fue Ahmed. Ahmed, te escucho. ¿Me escucha, profe? Buenas noches. Sí, fuerte y claro, Ahmed. Ok, buenas noches también para todos los compañeros. Profe, una pregunta. Cuando usted dice, bueno, dice que debemos crear el modelo de evaluación y que puede ser una combinación de los que ya hemos trabajado, nos está permitiendo utilizar como referentes para este nuevo modelo los modelos que utilizamos para evaluar los RED anteriores en los entregables 1 y 2. Sí, aquí por eso se habla del marco conceptual. Ok, Sí, profe, otra entonces pregunta. ahí está, pueden ustedes referenciar diferente. Entonces, por ejemplo, como alguien comentó, no, yo voy a crear este nuevo modelo que combine el autor 1, el autor 2, el autor 3, y con base en esos 3 autores creo mi nuevo modelo. Y porque lo justifico, hago la introducción, lo justifico, menciono cuáles fueron los autores que voy a utilizar y que voy a tomar de ellos, y aplico la metodología, el paso a paso que haría para poder aplicar ese nuevo modelo, ¿correcto? Ok, profe, mi otra pregunta va dirigida a algo puntual que aparece. eh, bueno, esto hace parte ya del punto 2 de la parte 2, pero comienza diciendo que, Ahorita llegamos allá. sí, como Primero, pero para que la tenga pendiente porque me interesa que sea clarificar sobre eso. No sé si es posible que pues bueno, dársela ahora para que simplemente la tenga y no es necesario que la responda. sí, ahorita lo miramos. Entonces, no sé si, ahorita ten guarda la pregunta, Med, y ya la sueltas, ¿vale? Ok, Listo. Entonces,
Preguntas sobre la parte 1. Entonces, ustedes van a ser creativos, ¿sí? Y van a elaborar una nueva propuesta de modelo de evaluación, ¿sí? Con base en todo lo que han vivenciado en el entregable 1 y en el entregable 2. Pero deben tener todos estos aspectos que se están solicitando acá. Muy importante. En otras palabras, yo soy el autor de un nuevo modelo y como mínimo deben estar todos estos aspectos. ¿Alguien más había levantado la mano o tenían alguna pregunta? No sé quién levantó, pero ya la bajó. Bueno, vamos entonces a la parte 2. En la parte 2 está diciendo entonces, lo menciona en el paso 5, que se va a seleccionar, ¿sí?, uno de los 3 red que evaluaron en el corte 2. Entonces, recordar, nuevamente se habla de que vamos a utilizar un recurso educativo digital. Entonces, nuevamente en este entregable está la oportunidad de que sepamos que es un red. Nuevamente, entonces, se resalta cuál es el nombre del red, a qué área de conocimiento está, cuando ubicamos ese red, a qué nivel o grado de aplicación se tiene, quién es el autor del red, no son ustedes, sino el autor del red que seleccionaron. Se habla del enlace al repositorio. Nuevamente reiteraba antes, un red siempre está dentro de un repositorio. Se describe el red, las características que tiene ese red y en qué la podemos utilizar. Después de haber hecho el análisis de ese red, hay unas limitaciones que podemos encontrar y verificar estándares. Podemos verificar alrededor de unos 10, 12, más o menos puede ser alrededor de esto, ¿no? Vamos a escribir mejor esta parte. O podemos, no, vamos para que no se vayan tanto y les quepa las cosas, mayor o igual a 5 estándares. Que hablamos antes, ejemplo de diseño. Me está hablando de la fuente, el tipo de texto, está hablando de colores, está hablando de navegabilidad, está hablando de la estructura, está hablando de funcionalidad, etcétera. Podemos también averiguar estándares. Como está, puedo ingresar fácilmente, tengo que autenticarme, lo puedo descargar, ¿cierto? Etcétera. Porque es importante que cuando hablamos de características, esto es uno de los más importantes aspectos de un red, que si características hablamos de algo que llamamos la famosa autonomía. ¿Es autónomo o no el red? Cuando hablamos de esa autonomía puedo trabajarlo fuera de línea, puedo trabajarlo sin internet. Lo otro es la portabilidad. Puedo descargarlo, puedo trabajar sin internet, lo puedo llevar en una USB, lo puedo descargar. Entonces, todos esos aspectos son las características que veíamos que tiene un red. Y en este LEM del capítulo 1 colocaban 6 características principales. Entonces, ¿cuáles de esas cumple? Entonces, cuando hablemos de portabilidad es porque yo lo puedo portar, ¿cierto? Lo puedo llevar. Pero si siempre un red trabaja en línea, entonces ya esto ya no lo está cumpliendo. Entonces no está cumpliendo ni portabilidad, ni tampoco está cumpliendo con la autonomía. Entonces ¿cierto? No está cumpliendo con esas características. Y limitaciones ya es con respecto a lo que mínimo que debe contener. ¿Por qué? Porque como se habla de un recurso educativo digital, quiere decir que se aplica un proceso de enseñanza-aprendizaje. Limitaciones, no vemos que nos plantee unos objetivos, no tiene un esquema, digamos, de menú de navegación, no sabemos cuáles son las temáticas que se va a tratar. Habla de 5 temáticas y no nos muestra sino 3, hay un faltante de 2. O el red es lo que estamos viendo acá, puro texto, no vemos una imagen, no vemos un video, no vemos una actividad interactiva. Todo eso es lo referente a limitaciones del red.
Ya creado entonces en la parte 1 el modelo, nos dice ahora, aplique el instrumento de evaluación del RED según el modelo propuesto en la parte 1, con base en la evaluación, escriba las mejoras que le haría a los 3 RED. Aquí se haría uno solo porque estamos tomando uno solo. Aquí entonces hay un error, que es un solo RED. Habla de limitaciones. Entonces, después de que lo evaluamos, por eso encontramos algo que se llama mejoras, ¿cierto? Esas son las mejoras. Y que nos permita con esas mejoras fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con los resultados arrojados por la herramienta del modelo propuesto. Entonces, nos hace esas evaluaciones. De pronto, los no cumplimientos nos lleva a las mejoras. Es muy importante tenerlo en cuenta. Las mejoras, no tiene enlace de descarga. Es importante unas características. Entonces, hay que generar un enlace de descarga que nos permita llevarlo, entonces comprimirlo a un punto sí o que nos permita embeberlo en un sitio web, etcétera. Que de pronto, si vemos que es muy pesado para ejecutarse en cierto navegador, entonces hay que disminuir tamaños de fuentes, imágenes, etcétera. Mejoras en procesos de enseñanza. Vemos que nos habla de un gran tema, pero cuando visualizamos no tiene, digamos, sino un pequeño párrafo y no nos dice más. Entonces vemos que debemos incorporar herramientas TIC, ¿cierto? Como procesos de mejora que nos permita ayudarnos muy bien con esa, digamos, solución a esas limitaciones o problemáticas que encontramos. Posteriormente, con todo eso que hemos estado desarrollando, hay que llevarlo ¿a dónde? A una presentación. Esa presentación, entonces se compara la evaluación, no los 3, sino se hace la evaluación de un red. Recuerda que está hablando de uno solo, no de 3. Siempre está solicitando uno solo. Con el modelo propuesto, realice un análisis donde exponga las fortalezas que tiene el nuevo modelo de evaluación frente a un modelo que ustedes referenciaban en el corte 2. Todo eso, ¿qué se hace? Entonces, se hace primero una presentación. Entonces, lo primero, una presentación. Y de segundo, recordar que esto hablamos de la presentación. Y segundo, se hace una exposición de la presentación. Por eso se habla de una presentación tipo webinar, como si le estuviéramos un público al cual estamos hablando. En esa exposición, ¿qué se hace? Pues vamos mostrando la presentación y a su vez esa presentación, pues supuesto tenemos que mostrar el recurso educativo digital. Recordar que es, seleccione uno solo, seleccione un red, mostramos el red, lo decimos cuál es, aplicamos el instrumento de evaluación. Ese video, por supuesto, para poderlo ver esta exposición, genera un video. Entonces ese video debe ser algo corto de lo que hemos estado normalmente manejando en los tiempos. Así que ese video que sea bastante corto, ¿no? Ese video que sea, digamos, podemos decirlo como un aproximado a 5 minutos, es algo muy corto. Aproximado a unos 5 minutos. ¿Para qué? Para que puedan entonces hablar adecuadamente de lo que se está solicitando. ¿Qué es? Pues entonces, cómo crearon el modelo, qué nombre le colocaron al modelo, quiénes son los actores, pues son ustedes, rápidamente la introducción, la justificación, hablan del marco, la metodología, que la métrica o escala, recordar qué son los atributos o atributos, cómo aplicaríamos ese instrumento de evaluación, hablan del red rápidamente, aplican el instrumento, hablan de las mejoras y hacen el comparativo con el anterior. Un video menor o igual a 5 minutos. Eso es entonces lo que hay que hacer. Eso sería lo que estamos hablando.
cuando se habla de video, una exposición, es importante tenerlo en cuenta, que va a tener la voz, debe tener una voz, ¿sí? Debe contener sonido. Lo que no recomiendo es incluir música de fondo, porque a veces la música de fondo, entonces que nos quede claro, sin música de fondo, que genera a veces distracciones y se escucha más la música que la voz de ustedes. Es muy importante que cuando hablemos de esta voz, utilicen algo normalmente que llamamos, o lo que yo utilizo, que ustedes pueden ver en mi cabeza, que se llaman las famosas diademas. Si no tienen esas diademas, entonces los invito a que se consigan un manos libres, que lo conecten directamente a sus oídos y podamos escuchar, ¿no? De esa manera, entonces, es más adecuado escuchar la voz, ¿no? Entonces, unos manos libres que podamos entender en esa parte. Estas dos partes que están acá se deben llevar entonces al entregable. Ese entregable es muy importante, nuevamente le reitero, eso es algo bastante corto. Nuevamente le reitero para este entregable debe ser, buscamos aquí, menor o igual a 12 páginas. Así lo debe ser. Entonces, menor o igual a 12 páginas, ¿no? Tengámoslo muy en cuenta. No debe superar. Si le sobra, entonces revísenlo, léanlo, corten lo que no necesitamos y rápido. ¿Por qué son menor o igual a 12 páginas? Son informes ejecutivos que invitan a que hagan resúmenes, a que hagan algo corto. No es solo copiar y pegar, siempre es algo corto. Entonces, en este entregable, ¿qué vamos a hacer? La portada, como siempre, ya tenemos el documento que nos sirve de plantilla. En el desarrollo de la temática, bueno, aquí recuerden que va una portada, después sigue la introducción, ¿no? Aquí le faltó, pero para eso tenemos la unidad que es la plantilla, la parte 1, entonces la propuesta del modelo de evaluación y aplicación del modelo de evaluación al REC seleccionado. Esto va es acá, que tengamos un orden de cómo se realiza. Entonces la parte 1 es sencillamente la propuesta del modelo de evaluación, que son estos aspectos que están acá. Algo bastante corto. Aplicación del modelo de evaluación seleccionado. Esto es aquí en la parte 2. Nos dice en esta enlace de la presentación de la comparación del modelo de evaluación, que es la presentación que ustedes tienen que enviar. ¿Sí? Esta presentación. Entonces, aquí enlazamos dos aspectos. En esto, dándole orden a esto que solicita, que ya se solicitó, valga la redundancia, una mejora en lo que está aquí en estas instrucciones. Entonces aquí vamos con enlaces de cuál. Entonces enlace de la presentación y enlaces al video. ¿Y qué nos puede servir? De pronto para que nos haya una mejor situación es que como tenemos que hacer una presentación y la exposición de la presentación, si les parece, toda esta parte 1 van a ser solo pantallazos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Para que nos quede más cortos. Entonces aquí solo pantallazos. ¿Para qué? Porque ya hicieron ustedes una presentación donde están mostrando toda la parte 1. Están mostrando la parte 2, que es el RED, su descripción. Y después aplican el instrumento de evaluación. Entonces, yo los invitaría a que hicieran eso. Entonces ya les va a quedar más corto este documento en el desarrollo de la temática. Entonces, tanto la parte 1 como la evaluación del RED
y enlace a la propuesta, todo eso nos quedaría algo más corto que nos va a permitir a que no se superen las 12 páginas. No sé si están de acuerdo, entonces lo que estamos hablando. Entonces, toda esta parte, 2 que estamos hablando aquí, va a la presentación. Todo esto va a la presentación. Y sencillamente, entonces, en el entregable van a ver unos pantallazos de la propuesta del modelo, porque ya lo tenemos acá. La aplicación del modelo de evaluación, que es esto, en la presentación. El análisis propuesto, el análisis y demás de mejoras también van a la presentación. Y lo demás, que son los enlaces, todos los enlaces de la presentación del video y de la propuesta del modelo. Vamos a correr esto un poquito para allá. Y la propuesta del modelo, o sea, cómo podemos, si queremos después utilizarlo y lo quieran compartir con sus compañeros además, también iría como un enlace. ¿Les parece mejor así? Los escucho. Juliet, no sé a qué momento entraste. Aquí se está hablando una presentación tipo webinar. Sí, acá lo estamos recalcando. No sé si alguien le quiere explicar a Juliet que ingresó que es una presentación tipo webinar, que la explicamos al inicio. No sé si alguien quiera comentarle qué es eso. La duda que nos coloca Juliet. Dice, buenas noches para todos, profe. Luego no es una presentación diapositivas en algún programa porque allá no dice video ni exposición. El título le dice presentación tipo webinar. Entonces, cuando hablamos de una presentación tipo webinar es parecido a lo que yo estoy haciendo en este momento. Una presentación como si fuera una sesión en línea. La diferencia es que tipo webinar no deja intervenir a los demás. Solo en determinadas ocasiones se permite interactuar a quienes están viendo el video. Por eso se llama tipo webinar. Esa es la diferencia. ¿Sí? Y aquí no lo está diciendo. ¿Ya? No sé si ahora te quedó más claro, Juliet. Te escucho, Juliet, o escribe en el chat. Juliet, ¿me escuchas? ¿Sí entendiste o volvemos a explicar? Ah, ¿me comprendiste? Bueno, muy importante eso. Entonces, esa es la diferencia de una presentación normal a una tipo webinar. Precisamente eso es lo que hace. Voy hablando, voy mostrando. Pregunta que si pueden ser todos los autores, pueden presentarse al inicio y después uno solo sigue hablando, ¿no? Que si desean activar la cámara también, o sea, verificar que efectivamente sean ustedes, ¿no? Quienes lo están desarrollando. Este entregable por sus requerimientos pesa el 60%. ¿Ya? Por eso solicita más cosas. Por eso tiene más requerimientos a ese respecto. Todo eso se tiene ahí, ¿vale? No sé si alguien tiene más dudas. Ahmed, ¿qué era tu inquietud la que ya querías plantear? Profe, no, 60% era, era respecto al error que había que decía que era sobre 3 red en vez de 1. Sí, aquí es uno solo, si hay un error. Ok, listo, era eso solamente. Ah, bueno, listo. Pero, bueno, aprovecho también como para hacer también un repaso de lo que acaba de explicar acerca de los pantallazos. No sé si podría hacer una pequeña repetición de eso respecto a la parte 1 y 2 para
ya dejar claro Sí, eso. como les decía, la parte fuerte explica nuevamente la comparación del red con el modelo propuesto. No te entiendo, Seba. No sé si quieras activar tu micrófono. Que usted ha hablado de unos pantallazos, profe. Ah, Entonces sí. no sé si solamente es la parte 1 o también abarca la parte 2. Listo, amén. Ya ahorita te doy respuesta y aquí también escribió algo Sebas y no comprendo la pregunta. Bueno, y puede activar el micrófono. Entonces recuerden que primero, pesa el 60% de la entregable 3. Segundo, van a tener 25 días para su desarrollo. Tercero, se está desarrollando de manera colaborativa. Entonces, por eso toda esa cantidad de requerimientos. Les decía que para que un mejor desarrollo, porque a veces vemos que hay redundancia en estas solicitudes, por eso hay procesos de mejora en estas actividades. Porque si notan, ya inicialmente se está pidiendo una presentación tipo webinar. Ya con eso es complejo. ¿Por qué? Porque se está haciendo una presentación, como lo dice el paso 5, elabora una presentación donde se compara la evaluación de un modelo, ¿no? Se compara la evaluación de ese modelo con un modelo propuesto, ¿sí? Tienen que, o sea, inicialmente proponen un modelo nuevo. Segundo, tienen que escoger un REN, no son los 3, sino uno solo. Escogen uno solo. Importante que nos quede claro eso. Todo es uno, un solo REN, no 3, sino uno solo. Deben describirlo adecuadamente el REN. Después tienen que hacer una presentación donde se muestre todos estos aspectos del modelo, ¿sí? Ustedes van a elaborar un nuevo modelo y ese modelo que ustedes evaluaron lo van a comparar con el modelo que escogieron en la parte o en el entregable 2. Entonces comparan su nuevo modelo con el modelo que referenciaron en el corte 2. ¿Y qué tienen que hacer? Analizan también porque creen que el nuevo modelo que ustedes están proponiendo es mucho mejor que al que ustedes referenciaron en el corte 2. ¿Ya? Todo eso, ¿qué tiene que irse? Como nos lo dice en la parte 2. Tienen que hacer un enlace de esa presentación, de esa comparación de evaluación del red. O sea, de cómo evaluamos el red, pero con base en ese modelo. Esta parte es lo que pronto está preguntando Sebas. Además de eso, hay que enlazar la propuesta de que ustedes desarrollaron, cómo podemos acceder. Entonces la suben en un lado, porque en alguna parte donde podemos encontrarla, así como hicieron la otra vez que la primera parte colgamos una propuesta de evaluación en un sitio web. Entonces hay muchos aspectos que debemos recopilar en un solo lado. Para eso entonces, les decía, para que no se alargue tanto, porque hay muchas actividades, ¿cierto? Además de eso hay que hacer una presentación. Hay que enviar el video de la presentación tipo webinar, porque es como lo que estamos haciendo, una sesión en línea que tienen que grabar y después enviarla. Por eso se llama presentación tipo webinar. Entonces, estos dos elementos o estos dos aspectos tienen en general el desarrollo de toda la temática y más en la parte 1 vamos a hacer pantallazos. Entonces, vamos a ver si le disminuyo por acá un poco el tamaño para que vayamos escribiendo. Entonces, ¿qué vamos a solicitar de pantallazos? Eso es como les decía, como colaboración para que podamos cumplir con lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué vamos a requerir como pantallazos? Lo que nos dice. Pues pantallazos de qué? De la parte 1, porque esa quedó consignada en la presentación. Segundo, algunos aspectos de la parte 2. ¿Qué es? La parte 1 sí todo. La parte 2 también algunos pantallazos. Sí, muy importante. Pantallazos
Entonces, voy a hacer recalcarles aquí. Solamente algunos. Algunos, o sea, es poquitos. Algo que me muestre de la parte 1, algo que muestre de la parte 2. Esos son los pantallazos. Después, ¿qué más podemos solicitar? ¿O qué se solicita? Después de los pantallazos, en el mismo desarrollo. Recordar que este pantallazos, ¿de qué estamos hablando? Desarrollo de la temática. De la parte 1, parte 2 y aquí, entonces, ¿qué nos está solicitando? Ah, en ese desarrollo nos está pidiendo unos enlaces. ¿Cuáles enlaces? Nos dice enlace al repositorio, enlace al red, enlace a la presentación, enlace al video que ustedes hicieron. O sea, que el video, lo que ustedes presentan, porque esta presentación es la que tiene o la que contiene el desarrollo de la parte 1 y el desarrollo de la parte 2. ¿Y qué otro enlace nos está pidiendo? A la propuesta de modelo. La propuesta, nuevo modelo. Entonces, de esa manera, vamos a desarrollar este entregable. Notan, parte 1, todo va a la presentación. Parte 2, todo va a la presentación. Pero cuando ajuntemos en el desarrollo de la temática, recuerden que estamos hablando aquí del entregable. Reitero, esto es para el entregable. Son sencillamente algunas cosas. No es todo, no necesitan. Por eso les reitero, no necesitan ponerse a pasar todo lo que hicieron. No, para eso ustedes están enviando el enlace a la presentación, que contiene todo, toda la presentación. ¿Ya? Y eso es lo que nos queda de soporte. Buenas noches, profe. No, perdón, Johanna. Una cosa es el video y la otra es la presentación. Porque recuerden que ustedes tienen que hacer una exposición, como hablamos hace un rato. Recuerden que ustedes tienen que realizar una exposición de la presentación. Y eso es lo que se llama el famoso webinar. Sí, ahora sí, discúlpame que te interrumpí. ¿Quién fue que habló? Activa tu micrófono, no supe quién. Y sigue Ahmed. ¿Quién activó el micrófono y sigue Ahmed? Buenas noches, profe, con Nardis Vargas. Nardis. Sí, para hacer la aclaración, profe. Entonces nosotros, o sea, hacemos la presentación o sea, la presentación puede ser en cualquier, digamos, como aplicación donde normalmente hacemos nuestras presentaciones, ¿verdad? Sí, correcto. Ustedes son autónomos de Canva crear o... eso, donde ustedes quieran hacerlo. Sí, entonces el link a la presentación y con esa misma presentación armamos el video, que es el otro link que enviaríamos aparte, ¿verdad? Correcto, sí, señor, así es. Ok, pues, gracias. Que es donde hablamos de la exposición de la presentación, que es la tipo webinar, porque se incluye la voz. Y en esa voz entonces son los integrantes sí, los integrantes, que se escuche quiénes son los que la realizaron. ¿Ya? Porque una presentación no dice nada. Sí, no es algo automático que suelten el precio y que se haga. No, tienen que ir explicando poco a poco. Por eso les reitero, vale el 60%, van a tener 25 días para su realización y adicionalmente va a ser grupal. Ahorita ya lo muestro. Entonces no sé si Omar te quedó claro en esos aspectos, ¿no? Lo que acabamos de hablar. Y Ahmed tenía la mano levantada, te escucho, Ahmed. Profe, referente a los enlaces, tengo claro lo del repositorio del red,
pero usted habla, bueno, la presentación, el video y la propuesta del nuevo modelo. Esa propuesta del nuevo modelo debe ir en algún formato específico para consignarse a través de un enlace, porque no, la verdad estoy un poco confundido, y también respecto a presentación, video. Bueno, recuerden que siempre un modelo tiene una estructura específica. Recuerda que siempre esos modelos iban como en tablas o cuadros de lo que hemos evaluado en las anteriores, que muestran unos aspectos. Entonces la idea era llevar eso. Recordar que esos modelos se quedan básicamente como tipo cuadro o tabla y van expresando todos esos elementos. Y por eso, cuando se aplica, se crea como un instrumento de evaluación. ¿Ya? Ese modelo aplica eso, instrumento de evaluación, donde podíamos ver cómo era el nombre, a quién se aplicaba, se hablaba de la escala de Likert, hablaba de unas características, unas subcaracterísticas y la valoración de esas subcaracterísticas o atributos basados en esa escala de Likert. Lo que hicimos en el entregable 2, no sé si ya te valoré tu entregable, o lo que pudimos ver en las sesiones anteriores, se mostraron unos ejemplos. Entonces te invito para que mires los ejemplos que mostramos en el anterior. ¿Te parece? Decía la presentación, como habló Nardis, ustedes pueden realizarla en donde ustedes deseen que puedan manejar esa herramienta. Por ejemplo, acá dice hay una Powtoon, hay Genially, hay Canva, hay Prezi, etcétera. Ustedes son autónomos de utilizar la herramienta TIC que quieran para utilizar la presentación. ¿Sí? Recuerde que ya PowerPoint no se considera una herramienta TIC. Y más que ustedes están estudiando esta especialización en aplicación de herramientas TIC para la enseñanza. Hacen la presentación, envían el enlace, comienzan a exponer ese video, o mejor hacen la exposición de esa presentación, crean ese video y se manda el enlace. Se envía el enlace. Importante, siempre recalco, envíen estos enlaces a otra persona, a otro compañero, un amigo, etcétera, porque estos enlaces no deben contener ninguna restricción. Es muy importante que lo tengan en cuenta. No se salió. Esto debe estar sin restricciones. ¿Por qué? Porque yo puedo valorarle la actividad a ustedes en cualquier momento de la mañana, tarde o noche, entonces no puedo esperar hasta que ustedes den la autorización para poder ingresar, ¿no? Entonces le reitero, sin autorizaciones, ¿no? ¿Por qué no quiere pasar de ahí? Bueno, sin autorizaciones. Sin autorizaciones o ningún tipo de autenticación. Eso le envié en la apertura del entregable que fue el día de ayer. No sé si ustedes le echaron esa mirada. Voy a ir aquí al día 43 y miramos. Ah, no, creo que fue el día. Sí, ¿quién tiene activo el micrófono? Profe, verdad que no encuentro aquí en el celular alzar la mano. Lo que pasa es que yo estoy, no sé si enredado, no entiendo. Entonces, ¿el webinar es una cosa y hay que hacer un video de otro, o el video es el webinar cuando hacemos la presentación de la actividad? No sé, estoy confundido ahí, profe. Disculpe. Sí, ya hablamos hace un rato, cuando hablamos de presentación tipo webinar es eso, ¿no? Es una exposición de una presentación, de tal manera que es como si tú desarrollaras una clase en línea para unos estudiantes o unos usuarios que están hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, hacen la presentación, van exponiendo los aspectos que se solicitan en el entregable y van grabando, ¿no? Van hablando, van exponiendo esa presentación. Hablamos de que ese video no debe ser cercano a los 5 minutos. No es 1 minuto, 2 minutos, sino para que lo pueda mostrar. Eso es lo que está. Entonces, hacen la presentación, se requiere el enlace a la presentación y asimismo se requiere el enlace del video que ustedes hayan generado. Ok, recuerden que ustedes el video pueden hablar rápidamente, pueden hacerlo en 4 minutos y medio, 5 minutos, 6. Porque recuerden cómo hacemos nosotros normalmente una presentación. Podemos escribir un texto grande y sencillamente
exponemos ideas de ahí. O lo contrario, ponemos ideas generales y vamos explicando esas ideas generales. Pero no es importante que tocas un tema, que colocamos una imagen, por decirlo así, cualquier cosa de imagen, y comenzamos a hablar de la imagen y la imagen. Pero y miramos, ¿y el texto dónde está? El texto ambientador de esa imagen dónde está. Entonces esto no es adecuado, ¿no? También tener muy en cuenta esos aspectos. No sé quién será iPhone de aquí, que por favor te identificas para poderte responder. Una cosa es el modelo, porque recuerden que nosotros somos creadores de una nueva propuesta de modelo de evaluación. No es copiar y pegar los anteriores, no, vamos a proponer un nuevo modelo de evaluación. Y ese nuevo modelo que nos están solicitando, también lo está solicitando, valga la redundancia, la incorporación entregable, que se pueda acceder a ese nuevo modelo. Que digan, ay, tan bueno es ese modelo que hizo mi compañero Ahmed, que yo lo voy a utilizar en la evaluación de mis recursos. Ese es diferente. Enlace a la nueva propuesta del modelo. Fabio Enrique. Ah, bueno, Fabio Enrique. No sé si ya te queda claro, Joana, en ese aspecto. Dice, ya habíamos hablado antes, deben ir las voces de todos los integrantes del grupo. Es posible que uno sea solo el que haga la explicación. La recomendación, Fabio Enrique, es que se presenten todos inicialmente en el video y de en adelante uno solo puede quedarse explicando todo. De esa manera certificamos de que sí participaron en ese entregable. Ya, es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, otras preguntas, ¿quién más? Los invito a que lean, ayer les envié las instrucciones, hay bastantes cosas de lo que hemos estado hablando aquí en la sesión en línea, que están enviadas a su correo el día de ayer de apertura, y asimismo está copiado en la AAA. Entonces, para que tengan en cuenta muchos aspectos que estamos mencionando acá. Y la idea, pues, va a terminar el 9 de febrero. Entonces, puede ser una semana antes. Vamos a hacer una sesión de refuerzo, una sesión de tutoría, de tal manera que miremos qué están desarrollando, ¿vale? Porque lo amerita por el peso que tiene este entregable. Juliet, la parte 1, no sé si miramos, te invito nuevamente a que mires la grabación de lo que tú estás preguntando, ya lo revisamos, ¿no? En la presentación va la propuesta del nuevo modelo, que es a grandes rasgos, que usted lo puede hacer, pero ya para la aplicación es un instrumento de evaluación, que ese es el que va aquí en esta parte, ¿no? Entonces ya ténganlo muy en cuenta eso, lo que hemos estado hablando. Bueno, vamos a mirar aquí, por ejemplo, un entregable, aquí lo hicieron, fueron 8 páginas, un ejemplo. Acá para esta actividad no solicitaban cuando se envió ¿no? Que han hecho modificaciones, pero todavía faltan ajustes. Espero que estén viendo. Aquí lo hizo individual. Alguien que trabaja en una zona rural, Ricardo Armando. Una presentación tipo webinar. Él lo llamó RIAPP, llamó su modelo. Captura de pantalla, entonces con el modelo de evaluación, quién es el autor, así que son ustedes, qué metodología, como notan aquí fue solo texto que lo hizo rápidamente. Recordar que una presentación es importante ambientarlo con imágenes, ¿cierto? No solo sea textual. Y es recomendable no utilizar estos contrastes de fondo negro con letras claras. Es mejor utilizar tonos pasteles. Entonces aquí rápidamente está unos pantallazos, como notan apenas son 8 páginas. Él compara, en el corte 2 utilizó el modelo McCord,
y el modelo React, que fue el que utilizó. Entonces aquí está el enlace de la presentación y la exposición de lo que él hace. Profe, buenas noches, qué pena, una inquietud. Ya te respondo. Dice Jorge, la propuesta va inmersa entre la presentación. Jorge, hablábamos para que le rinda y hacer las cosas, es que estas partes, unos eventos, van como pantallazos y lo demás son como enlaces, ¿sí? Entonces, toda esta parte de uno va a ir hacia la presentación, ¿correcto? Muy importante que lo tengas en cuenta. Y esta aplicación va también a la presentación, ¿sí? Importante que vayan mirando eso. Perdona, ¿quién levantó la mano? Que te interrumpí. Profe, buenas noches. Es una inquietud en cuanto a los enlaces. Ahí en la muestra que su merced nos plantea, solamente hay dos enlaces, uno es de la presentación y el otro es del De la video que toca, exposición. de la exposición que toca realizar. Pero su merced plantea en la explicación que nos está dando que hay que también, aparte de eso, enviar un link con respecto al modelo que estamos planteando y un link con respecto a otra cosa. Entonces, la verdad, estoy como confundida al respecto. Por favor, ¿me puede aclarar? Sí, en este ejemplo que estoy mostrando, como le mencioné hace unos instantes, hubo cambios en este entregable, ¿sí? En este entregable están solicitando otros aspectos que no estaban antes. Entonces, el ejemplo que estoy mostrando no contiene todo lo que solicita el nuevo entregable, ¿no? Porque cada 2 o 3 meses están cambiando los aspectos solicitados. Entonces, por eso aquí, en el ejercicio, reitero, en este, no está, que tú dices, no está el enlace al repositorio, no está el enlace al red y no está tampoco el enlace al modelo de evaluación. Solo hizo la presentación, ¿sí? Porque este es un ejercicio anteriormente enviado, ¿correcto? No sé si te quedó claro en esa parte, Joana y demás compañeros. Sí, señor. Sí. Entonces aquí él hace la presentación y genial y por ejemplo, miremosla rápidamente. La universidad cada 3 meses va a estar cambiando las actividades, ¿no? Entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces eso también nos hace que no todos los ejercicios los podamos tener ejemplos ya desarrollados, que esa era la idea, pero ya no se puede hacer. Por ejemplo, un nuevo módulo que es una electiva de herramientas digitales aplicadas a la educación. Cambiaron ese nuevo entregable 1, entonces no hay ejemplos para desarrollar. Entonces nos tenemos que basar en otros aspectos para poder dar instrucciones. Entonces aquí habla de la aplicación de los modelos. En la parte 1, entonces habla cómo lo llamó él, quién es el autor, la introducción, cómo la solicita, cómo justifica. Recordar que aquí lo dice en Genially, pero recordar que sea más ameno, más activo, por eso ustedes tienen bastante tiempo de hacer las cosas. El marco conceptual. Entonces, para él lo que más le da importancia es hablar de las métricas, que son, que él va a utilizar, qué modelo de calidad. Y cuando habla de un marco conceptual, además de que estoy hablando de definiciones, pues tengo que incorporar los autores, bajo qué me estoy basando para hablar de métricas o modelo de calidad. Eso es un marco conceptual, un marco teórico. Habla de una didáctica, de algo tecnológico, algo comunicativo. Entonces son los que plantean ese marco conceptual. Habla de reusabilidad, portabilidad, propuestas, interacción, actualidad, etcétera. Sigue hablando de la metodología, del marco conceptual. Aquí habla de la metodología. Entonces, él lo denomina RIAP. Pero el punto es por qué lo llamó RIAPP, ¿cierto? Entonces ahí también hay que tener esa claridad. Que el lector sepa qué es lo que está utilizando. La métrica de escalas de valoración que está aplicando en él, entonces habla de unos factores de calidad. Si yo incorporo
estas subcaracterísticas o atributos o métricas, estas mismas son las que voy a valorar posteriormente. No es insertarlas por insertarlas, ¿no? Eso sucedió con el entregable 2. Entonces, no es por hacerlas sencillamente, ¿sí? Sino las voy a utilizar. Si inserté 30, las 30 las debo valorar. Ténganlo muy en cuenta. La escala de Likert, entonces totalmente de desacuerdo, ahí lo está incorporando. Calidad de uso en el modelo de calidad de RIAD. Él habla que el instrumento de evaluación del red. Entonces, recordar que para eso debe estar una tabla. No sé si ustedes... Este instrumento de evaluación del red es muy parecido a lo que podemos hablar de una rúbrica. Es exactamente bastante parecido a eso. Donde se incorpora como tablas, filas, columnas que debe contener. El factor de usabilidad, bajo qué criterio y cómo lo valora. Calidad de uso del modelo de calidad de RIAD. Entonces ahí lo está hablando, lo sigue valorando. Selecciona un red. Entonces aquí habla de matemáticas. Y lo tomó de Colombia Aprende. Como notan, aquí fue una imagen insertada como imagen. Entonces estos enlaces no son navegables. Entonces por eso deben incorporarse como lo estaba manejando anteriormente, como atrás, que eran textuales y se pueden, si se insertan textos, como este, sí se permite navegar. Los otros insertados de imágenes sobre imagen no permite un enlace navegable, excepto que debajo de la imagen hagan la URL o la inserten mejor y permitan llegar a esos aspectos. Entonces, ahí habla de los aspectos que está solicitando en la parte 2, están también aquí incorporados. Y solo está enfocado en el tema de secuencias, limitaciones de red, presentar ahora y visualización del plugin Adobe Flash. Es compatible ya con los navegadores desde el año pasado, desde enero. Y que no permite integrarse a otro red, o sea, no se puede descargar o algo, según él. Aplicación del modelo al red, entonces habla de los factores, los criterios, qué valoración le incorporó, y así sucesivamente da los resultados para que al final dice que qué mejoras propone. Entonces el modelo de RIAD de él, que hace la comparación con el que escogió en el corte 2. Este modelo evalúa la parte pedagógica y didáctica del red, y el modelo MACOL que utilizó él en el corte 2 se centra básicamente en software para uso comercial. Este modelo aquí, espacio, se especializa, se enfoca en la calidad de uso, dejando de lado otros procesos de enfoques, y este solamente se enfoca en 3 paradigmas: proceso, producto y calidad. Esa es la comparación. Y las referencias que utilizó, entonces también está ahí. Entonces, en este entregable pues faltan también aspectos en la presentación que se están solicitando en el otro lado, ¿no? Y así es un ejemplo general, recordar que modificaron la actividad, pero como no, también apenas 8 páginas, porque son captura de algunos pantallazos, solamente algunos, porque todo el desarrollo va en esta presentación que le hizo él en Genially, ¿sí? Ahí está, entonces ese es un ejercicio. ¿Preguntas? No sé, creo que Ahmed tenía la mano levantada, ya quedó, ya con lo que se mostró quedaste con algunas respuestas ya dadas. Importante nuevamente la comunicación, están leyendo las indicaciones que se envían. Recuerden que si tienen más inquietudes, están los diferentes medios de comunicación. Nuevamente hay que utilizar la plantilla. Recuerde que acá todos estos aspectos, nuevamente reitero, voy a ser muy cansón, pero algunos no lo están cumpliendo. Este entregable debe ser menor o igual a 12 páginas. No, sí, ya quedaron avisados. No hay que enviar
50, 60 páginas para nada. Aquí no se va a incorporar el modelo de evaluación. Todo se va a hacer en la presentación y aquí solo en el entregable diversos enlaces que se mencionaron, ¿correcto? De manera general, ¿cómo se evalúa este nuevo entregable? Se reitera que tiene un peso del 60%, por eso hay bastantes requerimientos. Es una presentación tipo webinar, donde se solicita una propuesta de modelo de evaluación para la valoración de la calidad de red. Nos dice que si no cumple con la estructura del entregable solicitado, no se relaciona con la temática que se aborda para su desarrollo y no hay un desarrollo propio del autor y no cumple con las citaciones correspondientes. Aquí pues dice que 0, pero normalmente algunos han notado que aunque hayan hecho copia y pegue, les valoró alrededor de 2.5 o 3, no le colocó 0. Pero quedan prevenidos con llamados de atención. Criterio de calidad para logro de las competencias en el saber, formula la aplicación del modelo de evaluación de calidad a los RED y en el SER, evalúa la calidad de los RED considerando su aporte e impacto en procesos formativos y en el hacer genera cambios y mejoras en un RED a partir de la valoración de su calidad. Esta sería la rúbrica de valoración que estamos utilizando o que se va a utilizar mejor. ¿Tienen alguna inquietud? Los escucho. Bueno. Si no hay inquietudes, entonces estamos por finalizada esta sesión del entregable 3. Mañana, Dios mediante, se publicará esta grabación. Estoy atento a cualquier inquietud. Ya el entregable 2, ya están recibiendo sus calificaciones. Recordar que apenas ingresamos el día de ayer a laborar y las calificaciones van siendo recibidas de acuerdo con su fecha de entrega. Ya todo lo enviado hasta el 15 de diciembre ya fue valorado. Mañana entonces se continúa con el día 16 en adelante. Bueno, entonces paro la grabación si no tiene ninguna inquietud. Y muy buena noche para todos. Que les rinda, retomen nuevamente las actividades. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias igualmente. Feliz noche para todos. Hasta pronto.